¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que siempre nos puedan estar acompañando. Estamos en su podcast social y cultural, Zona UNAP, la zona en la cual ustedes tienen que estar. Este día pues nos hemos trasladado a otra localidad y estamos también sumamente acompañados con un orgullo 100% nacional, un orgullo salvadoreño que sin duda alguna ha deslumbrado grandes teatros, grandes conciertos, composiciones y pues es un maestro también en el arte musical. En esta ocasión me encuentro también con el maestro Ramsés Calderón. Es un gusto de verdad que pueda estar aquí en el país y pues conversar. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por tenerme. Es un orgullo para mí, un honor, pues por supuesto poder compartir un poquito, ¿verdad? Y conversar. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, estábamos hablando, antes de poder iniciar la grabación, ¿quién es Ramsés Calderón? Hay mucha gente que sí, obviamente conoce quién es, su trayectoria, todos sus grandes logros y que hasta el día de ahora sigue marcando también un gran peso cultural en El Salvador, a nivel nacional y sin duda alguna a nivel internacional. Pero ¿quién es Ramsés Calderón? ¿Dónde nace? ¿Cuáles son sus inicios? Cuéntenos acerca de eso. Bueno, yo nací entre la calle Concepción y la Juan Pablo II, justamente lo que se conoce, o muchos conocen ahora, como el antiguo casco salvadoreño, ¿verdad? Sí. De San Salvador. Y mis padres, pues mis bisabuelos sobre todo, y mi bisabuela tenían sus casas ahí, tenían terrenos de café que se cultivaba en Usulután y de algodón en San Miguel. Entonces yo crecí en ese ambiente de mucha familia, como las familias de la época, ¿verdad? Sí. Que eran grandes, las casas eran grandes, los patios con muchos árboles adentro, con muchos cipotes, como se dice, cipotas, y nosotros fuimos seis hijos, cinco hermanos, 3 y 3. Una pues ya está en otro plano y bueno, yo sí, nací ahí y comencé pues dentro de ese mundo. En nuestras casas teníamos la peculiaridad de que siempre se llevaba llegaba mucha gente, llegaba mucha afluencia, mucha visita de todos los elencos, ¿verdad? De todos los elencos. Y bueno, mi mamá y mi papá en esa época también era el momento de los hippies. Entonces en la casa siempre había ese movimiento de amor y paz, y fiesta y arte y las nuevas expresiones culturales, que también eran momentos difíciles en el país, ¿verdad? Claro. Momentos de cambio profundos que están pasando en general, ¿verdad? Entonces ese fue, digamos, el área, la base en la que yo me comencé a crecer, y que como todo cambia. Lo único, como todo en el universo, lo único permanente es el cambio, ¿verdad? Claro. Las cosas fueron cambiando, definitivamente, no solo a nivel nacional, por la parte histórica que ya conocemos, sino también familiar, ¿verdad? La violencia familiar, que siempre es muy común en Latinoamérica y muy marcada en El Salvador. Sí. La violencia familiar pues obligó a que hubiera mucha ruptura. Y yo tuve que decidir también. Entonces me escapé, huí de la casa a una temprana edad. Primera vez a los 7 años. Wow. Y yo recuerdo que las personas que me tenían ocultados quizás me tuvieron que entregar pronto, porque ya salió en los periódicos. Y recuerdo que vi la foto mía en el periódico. Y claro, pues el temor es grande, ¿verdad? Que puede ser un rapto, ¿verdad? Porque era época de guerra. Era época de guerra, sí. Era época de guerra en el país, y no se sabía realmente cómo estaba la situación, ¿verdad? Como muchos casos, ¿verdad? ¿A quién servís? ¿A quién no servís? ¿Con quién estás? ¿Con quién no estás? Y claro, uno de niño, como todos los niños, simplemente su vida es jugar pero cuando creces en esos estados, en esos momentos, las cosas se abren un poco más, son un poco más difícil, ¿verdad? Y me tuvieron que regresar. Entonces llegamos a un acuerdo con mi padrastro y mi mamá de que no iba a haber tanta violencia, ¿verdad? O que las cosas iban a mejorar. Y en ese momento, pues quizás un año después, mi hermano mayor se escapa también. Y yo soy el segundo de los mayores. Sí. Entonces a uno le toca siempre velar por los menores. La marimbita, ¿verdad? La famosa marimbita.
Y él se escapa y eso también fue muy, muy duro para nosotros, los momentos en cómo, yo tengo bien presente de cómo sucedió todo, ¿verdad? Y entonces la violencia comenzó de nuevo mucho más fuerte, y entonces ya decidí también escaparme yo. Y tomé la decisión también de llevarme a mi hermana. Entonces mi hermano mayor, que eran los tres de un papá, él ya se veía el mayor, entonces solo estábamos nosotros dos. Teniendo en cuenta que mis hermanos menores, mis dos hermanas menores y mi hermano menor no iban a sufrir tanto ese tipo de violencia, ¿verdad? Pero sí, sin tomar en cuenta, claro, un niño sin tomar en cuenta la violencia que se iba a ir o el trauma que iba a ser en otra generación. Es decir, el problema emocional, emotivo, que ya sabía que no tenías a unos hermanos con los que estabas jugando, con los que vean por ti, ¿verdad? Claro, uno de niño no piensa eso, pero sí me llevé a mi hermana, la que me seguía a mí, la tercera, que me seguía a mí justamente. Y recuerdo que me escapo y fue una odisea. Mira, nosotros vivíamos entre la Juan Pablo, justamente enfrente de la Juan Pablo, enfrente del calzado Don Juan. Y mi mamá como que sentía, mi padrastro de ley era, en la mañana te levantas, vas a tomar y regresas en la noche, ¿verdad? A golpear. Entonces, mi mamá como que sentía algo y no quería irse de la casa. Yo la noche anterior ya lo había planificado con mi hermana. Entonces yo había guardado unas ropitas en unas bolsas y escondidas. Y mi mamá llegaba y estaba así. Entonces finalmente mi mamá se va en la tienda de enfrente a hacer las compras. Y ese fue el momento. Entonces yo le dije a mis otros hermanos que íbamos a jugar escondelero. Entonces ellos se escondieron y mi hermano y yo salimos, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Entonces mi abuela que en paz descanse, nos dijo, mire hijo, aquí tiene 10 colones. Se va en la terminal tal, se sube en el bus tal y se baja en el kilómetro 100 en Aguachapán. Ahí va a estar la monja esperándolo. Entonces ya habíamos arreglado que me iba a ir para el hogar del niño doctor Gustavo Magaña Meléndez. En Aguachapán. ¡Wow! Sí, está para Aguachapán. Y ahí comenzó ya otra etapa completamente diferente, digamos un nuevo ciclo de mi vida. ¿A qué edad fue ese nuevo ciclo? Y eso ya fue más o menos, sí, ya como a los 11 años, claro. Bien pequeño. Sí, claro. Bien pequeño. Entonces sí, algo que me gusta es lo que dijo, un nuevo ciclo. Sin duda alguna, obviamente el tema familiar es un tema bien difícil. Más a la edad a la cual toma la decisión usted de decir, bueno, vámonos hermana, se queda mi mamá, se quedan mis hermanos, claro. Pero ni modo. Así es la vida, lastimosamente, en esa situación. Pero a los 11 años, en esta nueva etapa, descubrió algo completamente diferente que hasta el día de ahora le marcó completo. Sí, justamente. Y era que, bueno, llego ahí y yo me recuerdo, la monja estaba justamente así enfrente. Nosotros vamos a Sor Luz Helena Villegas, que en paz descanse también. Qué mujer que nos ayudó como no tienes idea. Ella era colombiana y nosotros en el hogar pues éramos 108 niños. Wow. Y a unas cuadras más allá se encontraba el hogar de las niñas. Entonces mi hermana se fue para allá. ¿Separados? Sí, separados. Años después, pues mis dos hermanas menores y mi hermano menor, después de que mi madre ya no se encontró 2 años después, fue algo inimaginable. Yo no me puedo realmente comprender, ahora que yo tengo una niña de 8 años, yo no me puedo comprender, no me puedo ni imaginar la angustia, el dolor, el sufrimiento que mi mamá pudo haber pasado de no encontrar a sus hijos, ¿ves? Claro. Por 2 años, una cosa tremenda. Y a la final entonces ellos terminaron también en el hogar. Pero ahí ya comenzó, mi hermano ya estaba ahí también, mi hermano mayor. Entonces ya había un aliado, por decirlo así. Sí. Y me di cuenta que, creo si no me equivoco, era el martes, llegaba el maestro de música. Flauta dulce, marimba. Flauta dulce y marimba. Y los escuché y dije, eso es lo mío. Esto, inmediatamente yo quedé fascinado. Pero yo de niño ya había visto un programa musical en el Canal 10 en donde
estaban pasando un reportaje sobre Bolivia y yo vi a un niño tocando una zampoña en un río. Y eso me impactó muchísimo, el sonido de la caña me impactó muchísimo. Y eso ya me quedó ahí. Y ya pues llegando al hogar ya encontré la marimba y bueno, comenzamos y ese fue el primer instrumento, ¿verdad? Y eso marcó. Claro, estás en un hospicio, en un hogar donde tienes muchos niños, mucha compañía, muy estricto también. En el momento a lo mejor uno no puede comprender, pero tener 108 niños, darle de comer a 108 niños, velar por la educación, también no me puedo poner en los pies de las monjas, de poder decir, ¿qué vamos a hacer con estos 108 niños? Con uno cuesta, imagínate con 108. ¿Y cuál va a ser el futuro de ellos? Claro. No es porque ahora ahora que yo lo veo, pues digo, no es simplemente que les vamos a dar la alimentación y el techo. Pero realmente cuando se salga y yo creo que ese fue otro de los impases, ¿verdad? En el futuro. Pero sí, ahí comencé ya tocando marimba. Mi hermano también tocaba marimba, muy buenísimo, tomaba la primera. Mi hermano mayor, Cristo Calderón. Y yo tocaba los bajos. Y la monja pues ya estábamos muy buenos, entonces nos ponía a tocar en los eventos, cuestiones así, entonces ya nos vimos que era el grupo del hogar, grupo del hogar, ¿ves? Y había otro compañero que se llama Ronald, que era el que tocaba las partes armónicas. Y así comencé en esa etapa. Nosotros teníamos que aprender un oficio. Yo me dediqué me gustó siempre la madera, entonces yo tomé la carpintería. Pasamos unos años y de ahí nos trasladaron para Sonsonate, porque ya éramos jóvenes, a la casa juvenil, ya de Sonsonate. A los dos, mi hermano mayor y yo, por la edad. Y ahí marca también otra etapa, ya quizás un poco más un poco decisiva sobre el camino, ¿verdad? Fui también a tocar marimba, y en Sonsonate había en la casa juvenil nosotros íbamos a Ágape con el padre Flavio Mushi y a los talleres. Él tenía sus talleres ahí, entonces yo me dedicaba a la carpintería ahí, trabajar, pero llegaba un hermano de Izalco, calvo, que era el que nos daba tallado. Entonces yo tuve un apego tan grande a él, a ver la forma en cómo tallaba la madera, a darle la figura, algo que estaba. Entonces tuve una relación muy estrecha con la madera, que siempre me encantó. Y yo entonces de ahí tuve ya la relación con Izalco y la música tradicional salvadoreña, ya con lo que es la música de nuestros ancestros, que me marcó ya otra cuestión, que uno puede decir, bueno, esto ya es ya está predispuesto, pues, ya viene marcado ciertos lineamientos, ¿verdad? Ahora, en Sonsonate yo tuve un incidente. Entonces, yo me recuerdo un amigo también de la casa juvenil, Julio Acosta, me dice, mira, fíjate que tengo un proyecto en la escuela, en el Jefferson, y necesito una pieza de 1 centímetro cuadrado de madera. ¿Me la puedes traer? Sí, lo voy a hacer. Entonces, al siguiente día ya eran las 4 de la tarde y a mí se me había olvidado. Yo me acuerdo que estaba terminando de tornear y ya suena que ya iban a cerrar el taller. Entonces yo me acordé y dije, tengo que hacerlo. Y agarro un trozo de madera chiquitito y enciendo la planadora. Yo las máquinas las manejaba. Y voy, y ¿cómo se me ocurrió pasarle en una planadora una piececita de madera? Se me quiebra y me corto el dedo. ¡Wow! Y yo ya estaba ahí, ya estaba comenzando a tocar música popular en guitarra. Ajá. Fue una cosa tremenda. Inmediatamente pues me llevaron ya al hospital y todo lo demás. 3 horas más tarde fue cuando eso fue a las 4 de la tarde, ya como a las 7:30, 8 fue que el doctor me atendió, me cosió, ya me dio unas pastillas y ya. Ni modo. ¿Las pastillas? Sí, con las pastillas te va a curar. Yo me acuerdo que me despierto y mi hermano estaba bien preocupado y me despierto y me dice, yo estaba con un dolor y ¿qué día es? ¿Qué hora es? Me dice, ¿vas a comer? Y yo había dormido ya 1 día y medio. Me desperté hasta 2 días después, ¿verdad?
Pero eso también me marcó otra etapa ya en la vida guitarrística que ya más tarde pues vamos Sí. a desarrollar. Eso ya me marcó mucho psicológicamente y emotivamente, ¿verdad? Sí, eso es bien importante, maestro, porque obviamente son las bases, como bien lo acaba de decir, para lo que ahora es. La expresión que transmite a través de su guitarra es todo este cúmulo de vivencias que ha venido trayendo, acarreando, y que sin duda alguna pues su familia es fundamental en todo esto. Por supuesto, por supuesto. Sí, definitivamente cuando uno ejecuta, y eso es en todo, es tanto un instrumento o alguien que vaya a pintar, Claro. o el teatro, es una expresión, una manifestación del mundo interno de cada quien. Sin duda. Por eso para mí es claro de que las situaciones que se viven actualmente es simplemente un reflejo de lo que la sociedad en sí está viviendo, de lo que la familia está viviendo. Y durante la historia siempre ha sido así, ¿verdad? Ahora es como estar consciente para ver cómo canalizamos esas energías y ver cómo se transforman para bien. Sin duda. Que no se utilicen para mal, porque nosotros tenemos un problema emotivo y queremos ver cómo se desahoga, pero normalmente es para mal. Claro. Siempre se canaliza de una forma destructiva. Entonces hay que transformarlo, las cosas pasan. Es decir, yo siempre fui claro que lo que nosotros pasamos no es nada. Es decir, vimos compañeros y muchos niños y niñas que han sufrido, pues mucha gente durante la guerra que perdió sus padres, sus hijos de enfrente, ¿verdad? Cuestiones así, y no solo acá, sino que en todo el mundo, Claro. o en los países que han sufrido más, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que esos momentos que nosotros hemos vivido es justamente lo que nos da lo que somos, te va formando. Yo creo que para mí, para bien, no sé cómo, yo siempre sentí que estuve quizás, hubo algo que siempre me estuvo motivando o cubriéndome, digámosle así. Yo siempre he sido una persona positiva, siempre y optimista. Yo nunca he guardado rencor, ni guardo rencor, aunque sea los daños que se han hecho. Yo siempre he sido una persona muy optimista y pesimista. Y yo veo, allá donde voy, yo quiero ir allá. Y aquí va una cosa importante que también se marca de las cosas de la vida. Yo tenía 8 años y me levanto una vez y le digo a mi mamá, yo voy a vivir en Canadá y voy a vivir con las comunidades indígenas. Años después justamente pasa eso. Yo nunca perdí no sé cómo pasó, no sé si era un sueño, no sé, pero yo ya lo sentía dentro y lo manifesté eso. Claro, y eso simplemente fue, yo le dije, y así pasó. Claro, con los años pasados yo nunca me forcé que iba a ir a Canadá. Simplemente yo sigo con mi vida desarrollada. Tal cual. Y cuando se dio, me trajo inmediatamente ese y sobre todo cuando se dio la segunda vez, que ya vamos Perfecto. a entrar en ello. Me parece muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con el maestro.
Bueno, continuamos acá en Zona UNAP, su podcast social y cultural. Como estábamos hablando, maestro, a la edad de más o menos la adolescencia, entre 14 y 17 años, surge el accidente lastimosamente en Sonsonate, ¿verdad? Pero a partir de ahí, maestro, viene un cambio en su vida a nivel musical. Cuéntenos acerca de eso. Claro. Fíjate que estando en Sonsonate, yo ya quería hacer un instrumento andino, porque era lo que yo veía, me sonaba eso. Y también pues yo ya tenía los pitos que me había facilitado a los hermanos de Izalco, de la comunidad. Una vez, yo yendo para San Salvador a visitar a mi abuela, me dice, mira hijo, ahorita aquí tenés 50 centavos. En el Teatro Nacional ahorita se está presentando un grupo, creo que puedes llegar a tiempo. Claro, cuando yo llegué ya eran quizás escuché las últimas 3 canciones. Bien recuerdo, El Torito Pinto, El Sombrero Azul y otra pieza que era En Zampoña. Y tenía un compañero, un amigo que estaba ahí, que se llama Jaime ahora, y me dice, y yo le pregunto, ¿y estos instrumentos qué son? ¿Cómo se llama? ¿Dónde los conseguís? Entonces, él inmediatamente se dio cuenta que yo no era de San Salvador. Tú no eres de aquí, me dice, ¿dónde eres? Me dice. Y entonces ya le comenté que yo estaba en el hogar, en Sonsonate, en la casa juvenil, en Ágape, y quizás algo le conmovió a él o le cliqueó. Y me llevó más o menos en las áreas de San Salvador donde ellos ensayaban y todo lo demás, que este era el grupo tal y todo lo demás. Y a la final me regaló una quena que él había hecho. Entonces yo me voy para... Mi abuela vivía justamente ahí en el Parque Centenario, en el condominio Centenario. Y a tocar la puerta iba yo. Y llegan tres jóvenes con picayelo. Tenés todo lo que tenés, dame todo lo que tenés. Claro, yo un cipote de oficio que iba a tener, ¿verdad? Yo le dije unos 50 centavos que tenía, los zapatos. Entonces me quitaron los zapatos. Pero yo feliz, yo estaba, que no me quiten la quena, que no me quiten el instrumento. Y no me lo quitaron, ¿ves? Entonces para mí eso fue una gran alegría. Ya llegué a la casa, yo pues sin zapatos y todo lo demás. El grupo que yo había escuchado era el grupo Solot. ¿En qué años? Quizás unos 2-3 años después de que yo, 2 años después que yo ya saliera de la casa, del hogar de Aguachapán, de la casa juvenil, yo vengo a ser parte del grupo Solot. Entonces ahí ya se marca otra etapa de mi vida. Claro, yo estaba más enfocado en ese momento en la música andina, ¿verdad? Siempre, lógicamente, con la necesidad de conocer lo que es la música tradicional nuestra. ¿En ese momento con guitarra? No, con charango. Interesante. Con charango.
Mi hermano mayor también ya había salido, ya casi, después de que yo salí de la casa, entonces él salió de la casa, consiguió una beca en el Exal, que también nos dieron beca, nosotros estudiamos ahí. Entonces yo estudiaba en el Exal y también estudiaba en el CENAR sin conocimiento de música. Yo estaba, simplemente yo quería aprender, pero no tenía las bases. No tenía la base de conocimiento musical, de solfeo, de armonía, de cómo leer la partitura, de nada. Claro, tenía la facilidad porque le apasionaba, le gustaba. Claro, y eso es innato. Claro, sin duda. Es innato. Pero entonces comencé a hacer esos pininos entre estudio y trabajo y cómo sobrevivir y todo lo demás. Y claro, todos los días a practicar, estudiar cómo va la cosa, ¿verdad? Entonces vengo a ser parte de Grupo Solot. Y en ese mismo momento es una cuestión muy interesante porque yo comienzo a estudiar en la Gran Fraternidad, fui miembro de la Gran Fraternidad Universal, ya a estudiar un poco de filosofía, de yoga, de metafísica, que eran caminos que me ayudaron muchísimo, o herramientas que me ayudaron muchísimo a la transformación. Y en ese momento también, pues yo ya con la guitarra popular en la Universidad Nacional con otros maestros, y ya la música de contenido social, escuchaba a los Inti Illimani, a los Quilapayunes, a Quinteto Tiempo y todo lo que la gente ya se conoce, ¿verdad? Mi abuela siempre escuchaba a los Guaraguao, entonces nosotros escuchamos realmente, yo pensándolo ahora, un joven realmente que no tenía conciencia de ello. Claro, tú habías vivido parte de la guerra, pero no estabas consciente de ello. En ese momento era quizás más la motivación de poder ejecutar algo. Expresarse a través expresarse algo, correcto. Claro, pero que también tenía una conexión con el sentir popular, del pueblo, ¿verdad? Sin duda. Claro, y pues lógicamente pues ahí ya escuchando los macuili también, que ya es parte ya de la música tradicional salvadoreña. Claro. Entonces la primera vez ya en los 92, cuando yo ya escuché a los macuili, al maestro Elías Borges, y al mismo tiempo que se estaba dando todo eso, me acuerdo que me dice una amiga, yo estaba estudiando en el CENAR con el maestro Oscar Alas y luego dejé de estudiar porque yo ya no tenía cómo pagar. Mi bisabuela fallece, yo ya no teníamos para pagar la escuela, y eso pasa en todos lados. Y me dice, bueno, ya no podía ni cómo conseguir una beca en el CENAR, entonces de modo, a trabajar de lleno, ¿verdad?, con el grupo. Y me dice una amiga, Lorena Lemus, me dice, mira, te voy a llevar donde el maestro. Me dice, ¿quieres aprender guitarra? Te voy a llevar donde el maestro, me dice. Yo sé que él te va a enseñar bien. Ayudar. Te va a ayudar. Y vamos. Y me lleva justamente, bueno, toco la puerta en la colonia Centroamérica. Y cuando tú le tocabas la puerta, ves a esta figura alta con una voz grave. Buenos días, pase. Dice, maestro, soy yo, Lorenita. Le dice, Lorenita, claro, pase, ¿cómo estás? ¿Y quién es este jovenazo? Me agarra la mano así, una mano grande. ¿Quién es este jovenazo? Me dice. Eres un futuro alumno, dice, Ramsés Calderón, le dice. El maestro José Cándido Morales. Y en ese momento yo no dimensionaba lo que se iba a desatar, ¿verdad? Y bueno, usted quiere aprender guitarra, toca algo. Me dice, no, yo unas escalitas, cuestiones. Yo me había aprendido de como sea, de oído, un poquito de la romanza. Toque, no, me dice, tiene capacidad, me dice. Ok, ¿cuándo quiere venir? Me dice, cuando usted me diga. Ok, comenzamos mañana, pues. Y comenzó la relación discípulo-maestro. Eso es algo bien interesante, porque me gusta mucho el hecho de decir, ok, discípulo-maestro, de aprender solo viendo, solo escuchando, ahora sí, aprender de alguien que vivía de eso. Claro. Que hasta el día de ahora, pues, es uno de los pilares fundamentales de este país
en el ámbito instrumentista, ¿verdad? Claro. Y sin duda alguna es algo que ya viene, como usted mismo lo dijo, innato, el hecho de poder aprender, esa pasión, esa hambre por obtener todo este tipo de conocimientos. Sí, y don Cándido Morales era una persona extremadamente dadivosa, como todos los maestros de esa época, que ya vamos a entrar, tenían la necesidad, la pasión del arte, el conocimiento. Estaban sedientos por compartir el conocimiento. No eran personas que se quedaban con el conocimiento, era todo lo contrario. Claro, estamos hablando de personas de 80 años, entonces que tenían un bagaje cultural que ya habían... Tremendo. En la época de Martínez, que estuvieron presentes, gente que trabajó con Martínez también, algunos de ellos, que eran amigos de Quino Caso, de Salarrué, de Claudia Lars, de Baferrer. Entonces era gente que tenía una de María de Barata, cosa que nosotros leemos ahora. Entonces cuando conversabas con ellos era, oh sí, esto fue lo que pasó, nosotros hacíamos esto. Es otro tipo de convivencia que ahora ya no se tiene. Sin duda. Se perdió. Hace falta. Es una necesidad, es una necesidad. Yo no puedo encontrar una información. Claro, toda la información tú la puedes encontrar en el teléfono, en internet. Sí. Información, pero no sabiduría. Otra información. La sabiduría se da justamente cuando ya esa información la conviertes en experiencia. Y cuando estas personas no solo tenían la información, sino que tenían la sabiduría, tenían el conocimiento vivido y que te lo estaban transmitiendo. Entonces, para mí, ahí comenzó un siglo que me planeó y estructuró el resto de mi vida. Hasta ahorita. Sin duda alguna, maestro. Vamos a seguir conversando más adelante también. Sí.
Perfecto, maestro. Como estábamos conversando, obviamente ya es una etapa en la cual hay un crecimiento profesional de su parte, un crecimiento exponencial en 3 áreas diferentes que se desarrollan al mismo tiempo, pero que son fundamentales y que hasta el día de ahora es el desarrollo, el crecimiento que viene sumando y sumando de años, no solo sus años, sino que años también de mucha información que usted ha venido recopilando. Cuéntenos acerca de esta etapa. Sí. Bueno, justamente cuando yo ya conocí y comencé a estudiar con don Cándido, entró una etapa justamente de estudio, es decir, ya de una forma bien estructurada. Don Cándido Morales, como todos sabemos, fue discípulo de Agustín Barrio Mangoré. Entonces, se viene a hacer lo que se conoce como la escuela mangoreana. Es decir, don Cándido, con todos los otros discípulos de Mangoré que formó en El Salvador, vinieron a hacer... Mangoré en El Salvador es el único lugar en el mundo que hizo escuela. Es decir, cuando él dio clases en la Escuela de Música Rafael Olmedo, en principio de 1940 hasta su muerte en 1944. Y sus discípulos continuaron sus enseñanzas. Entonces, con don Cándido, él abre la Academia de Guitarra Nitsuga Mangoré en 1976, más o menos, 74. Y sus otros discípulos, pues los hermanos Sandrino, también ya estaban dando clase, el maestro Benjamín Cisnero, el maestro Jesús Quiroa, que fueron los personajes que realmente se dedicaron a enseñar en su forma, lógicamente está. En sus estilos. Claro, en sus estilos, de acuerdo a cómo ellos reciben las clases. El maestro Mangoré daba las clases grupales, eran individuales. Entonces cada quien, individuales y acorde a la capacidad que tenía cada quien, ¿verdad? Lógicamente. Entonces con don Cándido hicimos esa estructura. Ahora, aquí se comienzan a dar unos acontecimientos muy interesantes para mí, pero también yo creo para la historia de la música en el país en general, ¿verdad? Entonces don Cándido me comienza a hablar de la historia de la música en el país. Yo no sabía, pues, ¿verdad?, de quién me estaba hablando. Entonces, para hacerlo sintético, me habla de José Escolástico Andrino, el padre de la música en El Salvador. Me dice, ¿y quién es? Bueno, ya me dice algo y me dice, mira, si tú te vas, los hermanos Andrino, ahí por el Parque Centenario, ellos fueron los primeros discípulos de Mangoré en El Salvador y son los bisnietos de José Escolástico Andrino. Dice, de veras. Y ese me hace el clic. Mi bisabuela le decía a mi mamá cuando mi hermano mayor estaba niño y yo estábamos niños, le dicen, hay que poner a estudiar música a estos niños con los señores de a la vuelta. Los señores de a la vuelta eran los hermanos Sandrino. Entonces nosotros vivimos a la vuelta de ellos sin darnos cuenta. Entonces ya se estaban dando los lineamientos desde que yo estaba niño, ¿verdad? Ellos te pueden decir, habla con don Chilo, me dice. Don Chilo Orellana, el maestro Cecilio Orellana, fue el otro gran maestro, un pilar de la música que ha tenido El Salvador, enorme. Un personaje que por falta de recursos, él solo estudió segundo grado. Y se convirtió en uno de los maestros más grandes de música que ha tenido El Salvador, con un oído perfecto. Que el mismo maestro Mangoré le decía a él maestro, ¿ves? Y vino a ser la referencia, vino a ser el primer contrabajista de la Sinfónica Nacional. Sí, era una persona extremadamente humilde. Entonces con él voy y él se convierte en mi maestro de teoría, de armonía y solfeo, ¿verdad? Y hablando con él me dice, mira, maestro, le digo, mire, ¿usted tiene alguna música de compositores salvadoreños? Me han dicho, don Cándido me ha dicho de los hermanos Sandrino. Sí, me dice, mira, aquí tengo algo, me dice. Y me va pasando manuscritos que tú los ves, papeles viejos, todo con tinta, música de 1920, de los valses de la época, luego música religiosa, y para mí fue algo, me hizo una conexión enorme, y ahí me hizo el otro clic. Una vez yo estaba de niño, fui a traer a mi hermano menor al kinder, que estaba a la vuelta sobre la calle Concepción. El kinder se llamaba Kinder Mercedes Cortés Andrino. Y una vez entrando al kinder, venían dos hombres con el arpa de un piano, sacando. Y a mí me impactó verlo. Entonces entré inmediatamente, me fui hacia la mano derecha, era el cuarto,
el cuarto estaba, el piano todo destrozado en el suelo, goteras por todos lados, papeles, el techo se estaba cayendo, todos los papeles de música en el suelo. Destruidos. Y ahí me acordé, Mercedes Cortés Andrino era la nieta de José Escolástico Andrino, la tía de los hermanos Andrino que vivían a la vuelta. Entonces toda esa música era parte de ese legado. Entonces me dice, habla con los hermanos Andrino, me dice. Entonces fui donde don Gerba, me presenté y me entregan ahí inmediatamente los primeros manuscritos de José Escolástico Andrino, que era justamente de 1850, más o menos, 54 o 48. Los primeros documentos que yo comencé a compilar fueron eso. Y ahí comienza ya la etapa de lo que era la investigación de la música salvadoreña en todos los aspectos. Claro, yo no tenía la idea. Yo simplemente estaba fascinado en compilar, en buscar, en encontrar conocimiento que yo no sabía. Y don Chilo me dice, don Chilo le decíamos cariñosamente, ¿sabes qué? Me dice, ¿sabes quién te puede ayudarme? El maestro Sabino de Odanes. Nosotros somos primos lejanos. Él vive en la carretera Talmes, Andames. Y yo voy, le busco en el teléfono, le llamo y veo a este señor, una barba larga, blanca, pequeño, una estatura siempre delgada, alta, fregada. Sí, hijo, pasa. Oh, sí, don Chilo me dice. Don Cadio, oh, sí, pasa. Sí, nosotros somos parientes. ¿Y qué estás buscando, hijo? Me dice. Maestro, yo estoy buscando algo sobre Escolástico Andrino, le dice, o algo de la música salvadoreña. Ah, sí, hijo, venga, me dice. Vamos al sótano, me dice. Y entra y dice, mira, aquí puedes encontrar algo. Rimeros, ¿sí? de partituras. Y me dice, vaya, me dice, sí, mira, llévatelo, me dice, porque esto no, llévatelo, tú vas a continuar esto. Él se había encargado de guardar todo eso durante años. Estoy hablando de, él en ese momento quizás tenía ya 80 años también, más o menos. Y comienzo yo a llevar, claro, pues estamos, ya establecemos una amistad, una relación, no solo con él, sino con la familia, que hasta la fecha tenemos una amistad. Y ahí comenzó ya entró en otra etapa de lo que era la investigación de la música salvadoreña, que continúa hasta ahorita, es decir, compilando, y a la larga eso se vino a convertir lo que es el archivo, ahora se conoce como el Archivo Calderón, catalogado así por el musicólogo guatemalteco Igor de Gandarias, que cuando hizo sus libros sobre la música en Guatemala, y él pidió acceso al archivo, entonces para catalogarlo se registró en la Biblioteca del Congreso como Archivo Calderón. Y así en todos los libros que se han publicado, que sean documentos, está como Archivo Calderón, que es lo que se conoce ahora. Entonces hay alrededor de 1500 obras de finales de 1700, episodios de 1800 para acá, ¿verdad? Música de todos los estilos, incluyendo música tradicional, ¿verdad? Fotografías, cartas de Martínez, diciéndole a la orquesta, al director, pues que se ejecute música que le han dedicado a él, cuestiones así históricas que tienen que ver realmente con el quehacer de la historia musical salvadoreña. Sin duda. Claro. Y a la par entonces nace también, yo ya venía con la cuestión que quería hacer música, quiero hacer música y no había cómo plasmarlo. Teniendo ya los elementos que me había plasmado el maestro Cecilio Orellana, ya con el solfeo, la armonía y la teoría musical, yo ya comienzo ya a plasmar las ideas ya escrita. Yo soy muy malo para las letras. Yo escribí muchas piezas de letras, pero soy terrible para las letras. Las melodías... más práctico. No, son muy se me viene rápido. Yo soy de la persona que digo, uno no tiene que esperar para que la inspiración, para la que la musa llegue. Tú te sientas a escribir, como todo trabajo. Tú llegas, te sientas a escribir. Y uno ejercita es una conexión, la música es algo abstracto como todas las artes, entonces tú tienes que conectarte a esa frecuencia, por decirlo así. Claro, influye mucho los estados anímicos, influye mucho, depende de lo que tú vas a escribir. Cuando yo escribo obras para orquesta, entonces siempre hay un motivo, claro. Siempre hay un motivo. Entonces yo cuando escribí lo de Anastasio Aquino, entonces estuve basado en la balada de Anastasio Aquino. Y ahí tenés ya todo el relato de la vida de Anastasio Aquino. Entonces yo voy
escribiendo en base a eso, ¿verdad? Lo mismo cuando pasó con los jesuitas, pues escribí, ya tenía un guión, ¿ves? Y lo mismo pues lo que pasó, la pieza que vamos a comentar, ¿verdad? Sobre el concierto de una vida. Pero esos 3 áreas se fueron desarrollando al mismo tiempo, y en ese momento, años después, 7 años después que pasé más o menos con ellos, fue cuando ya yo hago el paso ya de emigrar. Eso es muy interesante, porque obviamente a la edad de 8 años le dijo a su mamá: mamá, yo me voy a ir para tal país y voy a vivir en tal área. Pero en ese momento, me imagino yo, y obviamente fue una revelación, fue un momento que, bueno, en mi mente va a pasar esto. Pero como usted mismo le dijo, hasta ahí. O sea, no hubo nada más. Claro, pero, claro. ¿qué fue la decisión que le dijo, no, hoy me voy a ir para Canadá? Bueno, lo que pasa es que no hubo ni decisión. Yo en ese momento estaba tocando con el grupo Solot. Entonces, primero, en 1999, nos invitaron para ir a un concierto. Entonces nos vamos para allá y bueno, se gestionaron las visas y todo, ya con la invitación del consulado y todos los protocolos. Claro. Y nos invitaron, entonces fuimos, regresamos, fue muy lindo. Regresamos, pero yo estaba inmerso, completamente inmerso en la cuestión cultural aquí. Y con mis viejitos. Claro. Es con mis viejitos, el maestro Cecilio Orellana, el maestro Don Cándido Morales, el maestro Esteban Cervellón, el maestro Sabino de Odanes, el maestro Don Víctor Urrutia, también discípulo de Mangorel, los hermanos Sandrinos, sobre todo de Don Julio, Don Germán. Entonces yo decía, para mí esa era la vida diaria, todos los días. Y decía, bueno, pero eso continuó. Al año siguiente, en el 2000, nos vuelven a invitar. ¿Ves? Yo ya casi no estaba tocando con el grupo en ese entonces. Y bueno, entonces yo ya nos ofrecieron de que fuéramos por un mes al concierto, creo que era, y eso fue, sinceramente yo no quería irme, porque sabía que tenía a mis viejitos y estaba inmenso. Aquí ir a traer manuscritos acá, aquí ir a traer buses a Tonacatepeque, hay que viajar para acá, y cómo, quién lo va a hacer. Y claro, yo sin fondos, te soy sincero, a veces me tocaba caminar de aquí de la Constitución para allá, para el Exal, y luego para Don Chilo, y sin dinero, pues uno no tenía fondos, ¿verdad? Uno comiendo poco a poco, ¿verdad? Pero el afán de compilar esto, de compilarlo, porque se ve que era importante. Y nos dicen, bueno, un mes, ok, vamos, un mes. Ese mes se convirtieron en 5 años hasta que yo tuve la residencia. Me quedó un mes y me dicen mis compañeros allá, mira, fíjate que los organizadores que ya sabían de los proyectos, se quédate un tiempo más, vamos a ver cómo gestionamos los proyectos para ayudar, y ya te vas. Gestionamos. Y llega el terremoto de El Salvador. Yo recuerdo en 2001. Sí. Yo recuerdo estaba hablando con mi hermano en el teléfono, con mi hermano mayor, cuando de repente se corta la llamada y vuelvo a llamar. ¿Y qué pasó? Aquí ha habido un terremoto, me dice. Se cayó todo, me dice. Y para referencia, yo dije, mira, dime qué tan grande fue, les. Me dice, las botellas que estaban acá se cayeron, me dice. Lo que estaba en el piso se cayó. Y para mí era la referencia del terremoto en el 86, estaba claro. Entonces yo dije, esto fue fuerte. Y ya comenzó ya otra etapa completamente diferente ya en Canadá. Entonces yo dije, me voy ahorita mismo, me voy. Y yo, como era nuevo y ya tenía tantas conexiones culturales acá, tanto en la universidad, también en la iglesia luterana, con el obispo Medardo Gómez, también tengo una gran amistad. Yo había tocado antes con el grupo Tojil, antes de Solot, yo había tocado con el grupo Tojil, que sus hijos tocaban en ese grupo. Entonces yo dije, ok, le comenté a la gente de Canadá, inmediatamente se reúne en la iglesia San Lorenzo, en Toronto, toda la comunidad, de todas partes. Los medios de comunicación, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ayudamos a El Salvador? ¿Quién sabe? Entonces, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Cómo se puede hacer, verdad? Claro, para mí era nuevo eso porque yo era reciente ahí. No es diferente que tú pases ese tipo de situaciones acá que cuando estás afuera. Y con los conocidos. Y con los conocidos. Correcto. Claro, allá no conocías. Y comenzamos a hacer actividades.
actividades. Entonces ya de una forma más estructurada, pues ya se fue canalizando. Primero con la iglesia luterana creo que se hizo algo, y a enviar caravanas, furgones de oficina. Entonces me dice, mira, quédate, vas a hacer más de aquí que de allá. Eso te lo podemos asegurar. Y esa decisión fue dificilísima. Sí, porque obviamente, como usted mismo lo dice, estaban sus maestros, el proceso de continuar la recopilación, pero también estaba el proceso suyo en ese momento de expandir su mundo, Sí. tanto personal, musical. Claro. Obviamente fue la mejor decisión hasta el día de ahora. Sí. Ahora sí, pues claro, uno lo comprende, y me revocó mucho a lo de la edad. Pero fue difícil porque sabías que ibas a dejar a tu gente, a tu familia, a los ancianos. Y yo estaba acostumbrado que cuando había alguna calamidad aquí, cuando pasaba lo del huracán Mitch, nosotros andábamos consiguiendo comida para ir a repartir. Entonces yo quería estar en medio de... Y en ese momento, ¿qué le dijeron sus maestros cuando usted le dijo, me quedo? Oh, no. No, ellos, yo les pedí permiso. Y me dijeron, hijo, tome nuestro consejo, quédese, va a ser más de ella. Lo vamos a extrañar, lo amamos mucho, quédese. Y eso fue duro, te digo. Pero al mismo tiempo también fue un apoyo, una motivación. Pero fue una motivación, sí, pero mira, estás en un país, ya era invierno. Híjole. Un país que nunca habías, no sabes, Claro. Una cultura diferente. ¿Y el idioma? El idioma, que no sabía, hello, that's it. Era lo único que yo sabía, hello. Sin duda alguna, obviamente fue un parteaguas. Sí. Totalmente. Pero vamos a seguir conversando más adelante también con el maestro Ramsés. Nuestra Orquesta Sinfónica de El Salvador nos lleva a una analogía del momento que vivimos en este teatro, con interpretación de un concierto para una vida del talentoso artista Ramsés Calderón, músico, compositor e investigador originario de San Salvador, interpretado por Luis Ramírez.
Sinfónica de El Salvador. Esta noche preparamos un programa muy especial. Nos encontramos celebrando el bicentenario de la independencia del país y preparamos un programa con obras y arreglos de compositores vivos. Hoy premiamos el Concurso Nacional de Composición y rescatamos una pieza que hace algún tiempo no se ejecutaba, y además tuvimos un estreno mundial de una pieza comisionada para esta ocasión. Es así como compositores como Antonio Mirón o Auriel Benjamín y Josué Viera fueron interpretados esta noche por la orquesta. En este programa logramos también ejecutar la obra de alguien muy especial, un amigo muy especial para mí y para la orquesta y para el gremio musical de este país. A pesar de que es alguien que emigró hace mucho tiempo y que reside lejos, su corazón permanece en el país. Una de las personas más comprometidas con el rescate y la difusión de su música y de la música del país. Esta persona es nuestro querido amigo Ramsés Calderón. Yo pues, soy guatemalteco y trabajé muchos años en el ámbito de las orquestas en Guatemala. Y tuve a bien tener el feliz encuentro con Ramsés hace 11 años. En el año 2010, Ramsés nos visitó con un fantástico cuarteto de virtuosos músicos del Canadá, Rusia y los Estados Unidos. Llegaron ellos a Guatemala y en ese encuentro fusionamos el arte de muchos jóvenes guatemaltecos, este cuarteto de virtuosos internacionales y la música de Ramsés, de su propia autoría. Desde entonces nos hicimos muy buenos amigos. Hemos tenido la oportunidad de estar en contacto, de compartir música. Ramsés me ha permitido accesar a algunas de las piezas que él tiene en el archivo Calderón, que es este vasto archivo de música salvadoreña que él trabaja sistemáticamente. Él nos ha compartido muchísimo material y yo he tenido el gusto de dirigir dos de sus obras, una de ellas con él a la guitarra. Y pues yo como extranjero he podido tener una parte muy importante de El Salvador a través de Ramsés, como un conducto, como un canal, como ese canal que aunque no reside acá y estando de alguna manera como este satélite orbitando, como esta persona que está dando vueltas por el mundo, ¿no? Hay gente a veces que tiene esta misión. Pero él desde esa posición ha sido capaz de compartir y de triangular toda esta información, toda esta riqueza, toda esta música, toda esta vida y toda esta buena energía, como él dice, esta buena vibra, ¿verdad? Así que desde hace muchos años, antes de que yo siquiera residiera acá, pues yo he tenido esta relación de un romance intermitente con El Salvador. He vivido aquí en 2 ocasiones, ahora vivo acá, trabajo con la orquesta y siempre Ramsés ha sido este canal que de alguna manera, estando lejos, nos hace estar cerca. Así que hoy fue un privilegio tocar esta música con un gran amigo también, que es Luis Ramírez, Chito, un gran músico, nuestro clarinetista principal de la orquesta. Y desde el primer momento que yo vine a El Salvador a trabajar con la orquesta, él fue la primera persona que me llevó a tomar un sopón de gallina india. Así que eso no puede ser más agradecido. Así que para mí ha sido un privilegio, gracias a Ramsés, y gracias a Chito, y gracias a la vida por darnos esta oportunidad de este encuentro. Y así es, maestro, como obviamente comenzó todo su mundo allá en Canadá, sin idioma, nuevo todo, sin duda alguna, pero con mucho apoyo de verdad de personas que creyeron en usted allá en Canadá, ¿verdad? ¿Cómo es esa transformación de Ramsés de El Salvador a Ramsés de Canadá? Claro, todo, justamente la palabra es la palabra adecuada, la transformación, ¿verdad? Y mira, al inicio fue difícil.
al inicio fue difícil. Choques culturales, el clima, situaciones, emociones, relaciones, y todo eso siempre es un poco complicado, pero yo, como te decía anteriormente, yo siempre he sido una persona muy, muy positiva y siempre muy entusiasta siempre hacia el futuro, y se fue guiando. Mira, la vida te va guiando. Cuando tú sabes más o menos el camino que quieres, la vida te va guiando. Y si no, la vida igualmente te va forzando a hacérselo. Uno simplemente tiene que poner atención a ello, ¿verdad? Y ya pues me fui desarrollando en la parte musical, estudiando, trabajando, las conexiones que se iban dando. Es algo muy interesante, las conexiones que se iban dando, las relaciones también, ya no solo con la comunidad latinoamericana, sí, sino que, y eso creo que para mí fue muy importante. Entonces yo me comencé a conectar directamente ya con lo que es primeramente con las comunidades de las primeras naciones de Canadá. Y eso fue muy importante para mí, algo que yo desde niño traía. A mí desde niño siempre me llamaban el indio pipisneca. Y para mí siempre fue la relación con los pueblos originarios, tanto los nuestros, o sea. Entonces ya cuando me conecto con ellos allá, fue algo muy, muy fuerte, algo muy, muy, muy sólido. Sí. Decía como que me siento en casa, justamente, como que me siento en casa. Y la relación ya con estructuras, me comienzo a darme cuenta de los programas de becas que tiene el gobierno para los artistas. Entonces, claro, uno comienza a aplicar y sin éxito, ¿verdad? Porque no cumplías quizás con los requerimientos, y lógicamente yo iniciando, y con el profesionalismo, claro, que se necesita para que te puedas dar esa beca, para estar seguro, ¿verdad? Y me fui formando, el tiempo fue pasando, conocí a mi esposa, a mi esposa. Ella era curadora en ese momento, que también es de las primeras naciones, de la nación Ojibwe, Michelle LaValle. Y de Toronto a ella le dan la beca, le dan la posición como curadora en una galería provincial en Saskatchewan. Nos vamos para allá. Y ahí comienza ya una etapa para mí de desarrollo musical grande. Entonces ya las becas comienzan a fluir. Y también yo ya estaba quizás bastante claro en la dirección en la que yo quería ir musicalmente hablando, en mi creación. Porque yo llevaba al mismo tiempo la investigación y mis creaciones musicales, ¿verdad? Pero en ese momento yo ya iba, ok, las creaciones para guitarra, las creaciones para guitarra y cuerdas, ya gente de cine se había interesado, entonces mira, puedes escribir, que nos interesa nos gusta cómo escribes, entonces queremos ver si podía ser, si quieres escribir la música para esto, y claro, pues siempre hay fondos, porque es proyectos patrocinados por las becas. Y ya pues yo, ok, ahora quiero escribir mi primera pieza para orquesta, mis relaciones ya directamente con las orquestas, con los músicos principales, y eso ya me dio un panorama completamente amplio y diferente. Yo ya me fui estableciendo sobre lo que es la composición en sí, y ejecutada también con las orquestas allá, que eso para mí fue es un gran honor, ¿verdad? Y en unos conciertos yo también presenté música salvadoreña, de compositores salvadoreños de principios de 1800, de mediados y principios de 1900, ¿verdad? Como un recorrido. Sí. Y la guitarra. Entonces yo comencé a dar clases en el conservatorio de guitarra, ¿verdad? Y se te abrió completamente otro panorama. Yo ya establecí mi nombre como compositor, como guitarrista, y sobre todo también que se llevaba el bagaje de que había estudiado en el campo de la guitarra con los discípulos de Mangoré. Con los discípulos de Mangoré justamente, y yo comencé a compilar lo que ahora se conoce como el Libro de Oro, editado por el luthier Federico Shepard. Entonces, claro, con la ayuda de muchas personas, compilamos algo que yo había iniciado con el maestro José Candio Morales y los otros discípulos, que era la escuela de Mangoré, la técnica, cómo él ejecutaba, cómo él daba clases. Finalmente se plasmó en un libro, en inglés se publicó en el 2019,
en el 75 aniversario del fallecimiento de Magoré. Ahora, luego de eso publicamos a la par todas sus transcripciones, sus obras y todo el trabajo tomado de las partituras originales o tomadas de copias que hicieron los discípulos en todo el mundo. Entonces hubieron muchas personas que estuvieron trabajando. 10 volúmenes. Es cantidad enorme. Entonces eso también ya me dio quizás un establecimiento, Ramsés, esta es la referencia en cuanto a la parte técnica de la guitarra. Claro, es una distribuidora mundial, ¿verdad? Estamos hablando de Dios, que es la editorial en Quebec mismo. Y bueno, tuve una hija, Xochitl Elena. Sí, Xochitl Elena. Y Elena, fíjate que voy a hacer un paréntesis ahí. Xochitl, claro, porque esto es parte también de nuestra tradición, de nuestra cultura, pero Elena, cuando yo estaba niño, allí en la casa del Parque Centenario, había una señora de la vecina que nos quería muchísimo, y ella era maya, de Guatemala. Era la persona, la muchacha, la que cuidaba la casa, la que cocinaba en la casa, y siempre nos quería mucho. Y yo tenía un gran apego con ella, que siempre nos quería mucho. Entonces yo, en honor a ella, que también nos da mucho confort cuando estamos niños, le puse a mi hija Xochitl Elena, pensando también en nuestros ancestros, ¿verdad? Y bueno, entonces ya pues nos movimos. Mi esposa ya de ese momento ya dejó de ser la curadora, y nos fuimos ya para Quebec. Ahora la directora del Centro de Arte Indígena de Canadá, y estamos ahí, ¿verdad? Eso es muy interesante, maestro, porque obviamente es una etapa de su vida, de pasar una etapa de su vida muy difícil, en la etapa más joven, niñez, pasa la etapa adolescente, donde encuentra un sentido a su vida completamente diferente, en la parte cultural, en la parte de instrumento, en la parte musical, y luego vamos a la parte de adulto joven, donde literalmente fue me voy de este país, me quedo en otro país y vuelvo a comenzar de cero, en un sentido, es decir, me desarrollo como persona. Y ahora, bueno, estamos en un punto de su vida en el cual tiene nombre, tiene reconocimiento, trayectoria, es un artista consagrado, y que hasta cierto punto acá en el país se le está dando un reconocimiento. Por eso es que se encuentra también acá. ¿Cuál es el proceso, maestro, que lo ha venido y que ahora actualmente pues ha dado un concierto también hace un par de días atrás? Sí. Bueno, sí, realmente estoy acá porque realmente yo no di concierto esta vez, pero tuve el honor y la dicha grande de que la Orquesta Sinfónica Nacional tuviera a bien pues de ejecutar una de mis piezas, una de mis obras, Conciertos de una vida, dentro del programa de cierre de la celebración o de la conmemoración del Bicentenario. Correcto. Y eso es un honor grande, ¿verdad? Es un honor grande. Concierto de una vida, una obra que lleva 3 solos, solo de clarinete y orquesta, solo de marimba y orquesta, solo de saxofón y orquesta, solo de clarinete y orquesta, dedicada a Luis Ramírez, Chito Brizuela, más conocido. Un encargo que les hice hace unos años, y para mí fue pues un honor grandísimo poder ser parte de estos momentos históricos que están pasando, dirigida fenomenalmente pues por el director actual, ¿verdad? Martín Corleto, con quien ya teníamos también una amistad de muchos años atrás en Guatemala. Ahora bien, si nos vamos desde el punto de vista profesional, como lo comentamos, ya hay una consagración que se mantiene en constante, obviamente, crecimiento, pues, ¿verdad? Trabajo. Sí. Pero si nos vamos desde el punto de vista familia, hay una consagración aún mayor, ¿verdad? Hay un apoyo, una armonía constante, tanto su familia en Canadá como con su familia acá en El Salvador. Sí. Bueno, sí, definitivamente yo siempre digo que todos los reconocimientos y cuestiones así que se me puedan
hacer, yo siempre se lo debo a mi esposa, ¿verdad? Ella es la que siempre está, digamos, cubriendo espacios que no se ven. A uno lo ven simplemente el resultado del artista que está ahí, ¿verdad? Que ha tocado, que ha producido, que viaja, pero realmente el apoyo. Y ese apoyo es enorme, no solo en la parte artística como compositor o como guitarrista, pero también con la música salvadoreña. Es decir, ella, a pesar de que pues, yo no tengo ningún fondo de nadie para hacer la investigación de la música salvadoreña, de transcribir la música, de transcribir las partituras a un programa musical actual, que Sibelius, qué sé yo, ocupó, luego distribuirle a los salvadoreños acá o donde estén, que me llaman o que me escriben que se necesita, ¿verdad? Que ellos la necesitan. Y ella cubre todo eso, porque no hay fondos. Entonces ella cubre espacios y claro, pues yo también en mi trabajo, yo soy una persona muy disciplinada, siempre he sido así. Pero a ella realmente la que se le debe, yo le debo siempre eso, ¿verdad? Y lógicamente, sí, es el pilar. Y lógicamente también el pilar es recíproco, pues, ¿verdad? Ella también tiene su nombre internacional y yo siempre estoy ahí con ella, lógicamente. Eso es muy importante. Estábamos hablando fuera de cámaras que ella también es embajadora, ¿verdad? Cuéntenos acerca de eso. Sí, bueno, ella es primeramente curadora y de artes, curadora de una galería importante en Canadá. Ha escrito muchos libros sobre exhibiciones especiales que ahora pues se utilizan como libros de referencia, libros de estudio en las universidades. También representadora en diferentes ocasiones, tanto en Australia, en Nueva Zelanda, en Venecia, delegaciones como representación de Canadá en esos eventos artísticos, ¿verdad? Y ahora pues es la directora del Centro de Arte Indígena de Canadá con el gobierno federal. Muy trabajadora, como decimos en inglés, es workaholic, de que trabajas, ¿verdad? Eso creo que así nos toca, es la única forma de poder realmente, y no es un trabajo, sino que tú amas tanto lo que haces. Es una pasión. Es una pasión, tú tienes que, sí. No hay otra forma, ¿verdad? Y a mi niña también. Imagínate, por ejemplo, ahorita, yo me vengo para acá, claro, con nuestros propios gastos, ¿verdad? Con nuestros propios gastos. Acepto este trabajo, este proyecto acá, un gran honor pues que la Orquesta Sinfónica haya ejecutado y que Chito pues la haya ejecutado, los tres solos. Pero también ella se queda allá con el trabajo y con la niña. Sí. Entonces, igual haciendo las dos maniobras al mismo tiempo. Y eso es un apoyo, sí. enorme. ¿Ves? Pues sabes que uno se viene para acá, uno pone de tu dinero para hacer todo ese trabajo, pero también ella está allá que está manteniendo ahorita la casa para cuando yo llegue, ¿verdad? Y a nivelar de nuevo el fluidez. Entonces es un proceso muy, muy interesante, que de igual forma pues yo la apoyo a ella en todo lo que se necesita, porque así es como tiene que ser, así claro. Es como se camina realmente, y así es como se crece. Sin duda. Es la única forma. Eso es cierto. Y también ya pues mi familia sanguínea, ¿verdad? Y se dice que ya todos se fueron de El Salvador. Mi madre, pues, Ana Guadalupe Villalobos, que fue la que nos trajo a este mundo y que sufrió, pues, lógicamente, como todas las madres. Yo siempre digo ahora, caramba, con 6 hipotes. ¿Cómo le hacía, Dios mío? Y yo tengo una y estoy, que me trae de colita, ¿verdad? Y luego pues a mi hermano mayor, Cristo Calderón, a mi hermana Astra, que pues que paz descanse también, ¿verdad? Que bueno, muy, muy, muy unidos. A Héctor, que es el hermano que sigue, ¿verdad? Héctor Aguilar, a hermana Karina y Jerry, ¿verdad? Que son nosotros la familia que a pesar de todo, siempre nos hemos mantenido unidos donde estemos. Todos estamos regados en todas partes, pero estamos siempre unidos, siempre estamos, ¿sabes cómo estamos? Y a veces nos despistamos. Por ejemplo, yo ahora desde que vine no he enviado ni un mensaje, pero sí me dijeron cuando llegaron, llegaste bien, todo está bien, ya todo tranquilo. Pero siempre nos mantenemos unidos y yo creo que eso es muy importante a pesar de todo lo que vivimos, mantenernos con respetando las diferencias que cada quien tenga y sus convicciones, ¿verdad? Claro. Pero mantener esa unidad, ¿verdad? La vida es demasiado corta, la vida la tomamos como es algo tan tangible.
pero realmente es elusivísima, es elusiva. Pensamos que ahorita que somos eternos. Yo ahorita estoy conversando contigo, pero quizás en media hora yo no estoy conversando contigo. Claro. Espero que no sea así, ¿verdad? Quiero ver crecer a mi niña. Pero en general, así es, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, realmente vivamos la vida. Todo se puede transformar, la vida, todo se transforma, esos momentos. Y claro, yo soy un ejemplo de ello, ¿ves? Como muchos otros compañeros. Las situaciones de la vida difíciles, bueno, son cosas de la vida. Hay que transformarlas y crecer. Sin duda alguna. Ya para finalizar, maestro, me gustaría que dé un pequeño mensaje a todos esos artistas salvadoreños, ¿verdad? A esos estudiantes que ahora dicen, bueno, me metí a esta carrera o me interesa este arte, independientemente de cuál sea, pero no sé si lo puedo explotar. Pero sí me gusta, pero no sé si en este país o no sé si yo tengo la energía suficiente para poder luchar. Este podcast, la verdad que hemos conversado con otros artistas, pintores, escultores, y tienen un mensaje que el cual usted es un reflejo exacto de ello, que es lucha constante. Me gustaría que le dé un mensaje a esos jóvenes que en este momento van a verlo, van a conocer más de usted, que sí se puede, pero que lo escuchen de alguien que lo ha vivido y lo ha superado. Sí, bueno, muchísimas gracias. Mira, realmente es mucho que se puede decir, pero yo creo que hay que ser perseverante, hay que ser persistente, hay que ser muy disciplinado, uno. Y dos, si realmente amas para lo que tú quieres hacer, simplemente hazlo. Uno, si está esperando en que la ayuda le va a venir o que lo voy a hacer cuando tenga dinero, eso nunca va a pasar. Porque uno lo está haciendo porque te llena, porque te satisface, porque es tu creación, porque es algo que nace dentro de ti, porque tú quieres canalizar esa fuerza que está en ti. Y ese es tu camino. Cuando uno lo hace así, los caminos se abren, las puertas se abren. Claro, yo estoy consciente que las realidades en las que vivimos, y especialmente en nuestro país, se están haciendo esfuerzos, pero en nuestros países latinoamericanos es muy complejo el apoyo a las artes, por muchas variantes, ¿verdad? Pero hay que perseverar. Para mí, yo le digo a mi hija, y es algo muy... Mira, yo me levanto a las 4 de la mañana, todos los días. Invierno, verano, lo que sea, a las 4 de la mañana. Yo hago mis ejercicios, preparo mi mate y comienzo a estudiar. Comienzo a estudiar antes que se levante ella. La disciplina, y le digo a mi hija, mira, que me dice siempre, papá, pero tú tocas guitarra siempre, me dice, pero toca otro instrumento, por favor. Y le digo, mira, esto es lo que me llena. Me da una felicidad, me da una satisfacción. Yo siento las cuerdas, siento el instrumento, es algo que me está, las vibraciones a esto, es algo que lo necesito, no puedo estar sin ella. Entonces, cuando tú quieres hacer una carrera así, tú tienes que sentir eso. Primero, tienes que sentir eso que te llena, que te mueve, que te transforma. Y lo demás viene por añadidura. Las otras puertas se abren. Otro punto quizás que para mí es importante. Lo que uno piensa es lo que tú vas a generar. Tu mente es lo que tú estás creando. Si uno está de la forma en la que tú estás pensando, tu subconsciente está creando, y así es lo que tú vas a crear en el futuro. Nosotros vivimos en el tiempo ahorita de la hora, es decir, del ya. Yo quiero ahora ya los resultados, y eso es muy difícil. Lo que tú piensas, eso es lo que tú vas a crear. Entonces, hay que programar nuestra mente, y tú puedes hacer tu propio examen. Te das cuenta de lo que estás viviendo o lo que uno vive, lo que uno vive, y tú luego haces un retroceso y dices, oh, sí, claro, el pensamiento estaba ahí. Eso es importantísimo. Esas son las bases realmente para el lineamiento hacia donde vamos. Maestro, sin duda alguna ha sido un placer, de verdad agradecemos su visita, esperamos volver a entrevistarlo, volver a conversar, ¿verdad? Y desde ya, pues, de parte de la Universidad Otro Andrés Bello, el equipo también que nos encontramos acá, el licenciado Castellano, el licenciado Edson, que están tras cámaras, y mi persona,
pues le deseamos también un feliz regreso a casa y que este esfuerzo se vea reflejado cada vez más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas Hasta gracias. la próxima. Esto ha sido su podcast Zona UNAP.